Es cierto que ahora, si bien vamos a tener esperemos tener algunas bastante profundas respecto a algunas temáticas de políticas públicas que todavía no pudimos abordar, esperemos alguna de ellas inclusive confirmarla ante el final de la clase de hoy, pero empieza también la necesidad de ir uniendo todo esto en función de algunas cosas que ya nos permitan ir haciendo síntesis, ¿no? Despacito, sin apuro, pero pensando en que nosotros no somos alumnos de un ciclo universitario normal, sino que somos militantes políticos, digamos, ¿no? Algunos se pueden más o menos autoconcebir como eso, y si no se autoconciben como eso, es un embrionario o un intento de... Cada uno sabrá en qué lugar se encuentra. Para eso, creemos que uno de los temas que nos pueden ir permitiendo ir trayendo cosas de los distintos módulos que fuimos participando y ponerlo ya en clave operativa es la cuestión de la organización política. Que es para nosotros un tema en sí mismo, y más en el contexto en el que estamos. Lo veo algunos que son docentes de acá, que dan clases, que están en distintas instancias, y por lo menos de Paulo Freire para acá hay tres cosas que siempre quedan claras. Primero, cualquier instancia de formación siempre está situada en un tiempo y en un espacio, ¿no? Entonces, hoy nosotros podemos estar hablando de esto, pero alrededor nuestro, ahora que se habla en eso de las burbujas de palabras o las nubes de palabras, ¿no? Vieron que en redes sociales aparecen las palabras más grandotas, más chiquitas, de acuerdo a cuántas veces se mencionaron en redes sociales. Hoy nosotros estamos acá sentados, pero aparece por un lado la proscripción de Lula, aparece por el otro lado el conflicto universitario, el dólar a 38, los rumores de cambio de gabinete, los 565 despedidos de la agricultura familiar, los cuadernos, todo eso va configurando un contexto en el cual nosotros, inclusive emotivamente, nos sentamos en un lugar a participar de una instancia de formación. Desconocer eso es imposible. Entonces vamos a hablar de esto en ese contexto y no en otro contexto que no sea ese. Segundo, además de un tiempo y un espacio, lo otro que sabemos en esto es que a la hora de encarar el análisis de un tema como este, nunca arrancamos de cero, sino que siempre hay experiencias previas de organización, no necesariamente políticas, pero sí de organización, de participación nuestra en instancias de organización que nos van a servir a la hora que podamos dar una reflexión sobre la cuestión eminentemente de organización política. Y el tercer tema, este no es un tema, por eso medio que bromeamos con el Edu cuando le pusimos el título, este no es un tema teórico, es un tema que puede recibir aportes desde el punto de vista teórico, pero que se conjuga 100% en la práctica. Entonces nosotros tenemos que tratar de compatibilizar estos tres elementos a la hora de pensar el arranque de esta clase de hoy. Naturalmente están presentes en nuestra vida, ¿no? Y cuando uno va recorriendo estas experiencias de organización, independientemente de si viene más del palo sindical, más del palo social, más del palo político, otras experiencias de organización que pudieron ser más desde el Estado, otra más desde la sociedad civil, va variando eso, pero sin lugar a dudas, en todas esas experiencias de organización hay una serie de componentes que están siempre presentes. Y acá intentamos abstraer un poquito, normalmente siempre conviene arrancar de las experiencias previas cuando hacemos estas cosas, y siempre hay algunos elementos presentes a la hora de pensar una organización, y hasta acá todavía la política no aparece, hasta acá estamos hablando solamente de organización, ¿no? Siempre hay un grupo de personas, lo decía Juan, 4 o 5, en otro caso será más masivo, en otro menos masivo, pero nunca la organización es una organización de
solos y solas. ¿No? Es un grupo, parte de algo que es colectivo siempre. Que tienen algo en común, que comparten algo, la escuela, la vecinal devenida en experiencia cultural y de biblioteca, el ser parte, el compartir un espacio de trabajo. ¿Sí? Compartimos algo, pero que no solamente lo compartimos, sino que nos damos cuenta, y un acto de conciencia de que eso nos une. No es solamente una condición objetiva, somos todos trabajadores judiciales. No, hago de ese ser trabajadores judiciales algo que me une al otro. Y ese es un acto que pasa de ser un hecho objetivo, somos trabajadores judiciales, ¿no?, para ser un hecho profundamente subjetivo. Me une al que está al lado mío el hecho de ser trabajador judicial, de compartir el mismo espacio de trabajo y de empezar a tener la decisión de trabajar en conjunto. Sin esos elementos, sin ese acto de conciencia de querer empezar a establecer acciones con el que está al lado mío, con el cual comparto cosas y me empiezo a poner objetivos en común, no hay organización. Si falta eso, somos un grupo de personas que compartimos meramente un lugar de trabajo sin ser una organización. Que de hecho nos pasa. Nosotros tenemos un montón de experiencias, seguramente en nuestra vida cotidiana, de pertenecer a ámbitos, digo, lo conozco así que no lo voy a mandar en cana, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama tu grupo, Juan Carlos? Eso de la banda esa que se juntan a comer, los locos del tinto, ¿cómo carajo se llaman? Los cumpas del tinto. Los cumpas del tinto, que se conocen hace cuánto tiempo. Bueno, y se juntan una vez cada tanto, a comer y chupar. Y se van a la casa. Son un grupo de personas, tienen algo en común, les gusta el vino y el asado, digamos, ¿no? Se dan cuenta que les gusta el vino, pero no hay ninguna decisión de trabajar en conjunto. El solo hecho de compartir eso no me transforma en una organización. Somos un grupo de personas que nos gusta el vino, el asado, y que cada tanto nos juntamos para eso. Y decido trabajar en común, y no solamente decido, porque hay otra cosa que siempre aparece presente en las organizaciones, que es la intención y el acto. Hay gente que vive, y grupo de personas que viven proponiéndose hacer cosas y que nunca las hacen, ¿no? Entonces, en la organización, esas dos cosas aparecen siempre presentes. Tengo la intención, la decisión de trabajar con el otro, pero trabajo con el otro. Punto y seguido. Me pongo a hacer, me pongo a transformar en realidad lo que me propuse como objetivo. Ahora, esto, olvídense, tranquilamente podría ser hasta acá. Si la parte inicial, como habíamos hablado de otra cosa, podría ser la charla motivacional de la Fundación Pensar, digamos, ¿no? Porque tranquilamente esto vale para una organización política, vale para la Fundación Pensar, vale para el Instituto Movilizador de Fondo Cooperativo, que lo veo a Iván con sueño porque llegó de tuerto a la madrugada, vale para cualquier tipo de organización. ¿Qué nos diferencia? ¿Dónde aparece la diferencia? En que nosotros a esa organización le ponemos una palabra al lado que la define y que la singulariza totalmente, que es la palabra política. Y de eso vamos a hablar. No vamos a hablar de una organización a secas, vamos a hablar de una organización política. Ahora, ¿qué le agrega la palabra política a esa organización? ¿Cuáles son los elementos que aparecen que hasta el momento no aparecieron? A la hora de hablar de política, hay básicamente dos tendencias muy marcadas. Hay algunos que dicen los seres humanos somos todos buenos, no existe el conflicto entre nosotros. La política, por lo tanto, es solamente el espacio que nos permite conjugar nuestras buenas ondas, nuestras expectativas siempre positivas, para ponernos objetivos en común,
construir, tener una sociedad mejor. Bueno, esa es una manera. A eso normalmente, que parten de lo que se llama habitualmente una antropología positiva, o sea, una mirada positiva sobre el ser humano, lo lleva a priorizar algunas palabras por sobre otras. Toda esa corriente tiene alrededor de una palabra un enamoramiento enorme, y es la palabra consenso. Entonces, como somos todos buenos, no tenemos ninguna imposibilidad de juntarnos, de acordar, de ponernos de acuerdo en los elementos fundamentales para que las cosas duren más allá de nosotros. Este discurso está muy presente en la realidad cotidiana. Y lo único que tenemos que hacer es ir generando las instancias para que esa tendencia natural hacia el consenso se pueda llegar a manifestar. Pero hay otros que dicen, no, mirá, los hombres no son tan buenos, pueden ser más o menos buenos, o directamente algunos dicen, los hombres naturalmente son malos. Y para que podamos vivir en conjunto, para que nos podamos poner de acuerdo, en algunos casos tiene que existir o un cálculo de que me conviene más estar con el otro que estar en contra del otro, o a veces también somos tan malos que necesitamos crear a alguien, una organización, algo que nos ordene. No le vamos a poner nombres de teóricos detrás de cada uno, pero algunos creen esto, y de hecho cuando se habla habitualmente del contrato social y todo eso, se habla de eso. Los seres humanos tenemos vocación al conflicto, por lo tanto necesitamos a alguien que ordene el conflicto. En otros casos dice, no, somos tan graves entre nosotros que somos capaces de comernos entre nosotros, el hombre, el lobo del hombre, decía Hobbes, digamos, ¿no? Y por lo tanto necesito un Estado que claramente defina quién está de un lado, quién está del otro, y que garantice ese orden. Orden siempre, en general, arbitrario. En este caso, en el otro, el orden surge un poco del consenso en que no podemos vivir en comunidad sin un ordenador de nuestras individualidades. Lo cierto es que nosotros, a la hora de pensar en la política, estas dos fases, la construcción y la lucha, están siempre presentes. Siempre presentes. Son como dos caras de la misma moneda. Naturalmente, nosotros, por historia, por pertenencia política, siempre entendemos la política desde una lógica mucho más parecida a la del conflicto que a la del consenso. Nuestro movimiento político, en términos generales, es hijo de una lucha política, ¿no? Que alguno podrá remitirla en el lugar donde quiera, alguno quizás ponga ese acento en el 17 de octubre del 45, alguno la puede ubicar inclusive más atrás y referirse a alguna de las experiencias más de carácter de izquierda y encontrar otro punto donde esa organización política surge indudablemente de algún tipo de lucha, de algún tipo de tensión, de algún tipo de conflicto. Luchamos por el poder. Y vamos a ir a algunos aportes más cercanos. El Che le pone a esta reflexión, en este intercambio que tiene en algún momento con una persona de apellido Guevara, que va y le pregunta, che, ¿tenemos algo que ver? ¿Seremos familiares? Y el Che le dice, no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se cometa una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es mucho más importante que ser parientes. Y en otro momento dice, sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. Saque la palabra revolucionario si quieren, hoy suena quizás bastante distanciada de nuestro léxico habitual, pero pongan la palabra militante político y digo, si tenemos la capacidad de sentir como propia las injusticias que vive otro, aunque a mí no me toque,
que es el gran momento, es la gran reflexión que hoy tenemos que estar haciendo los argentinos, ¿no? Bueno, eso es parte de lo político. Entonces, lo político son grandes objetivos, lo político es conflicto, lo político es lucha por el poder, lo político es un profundo sentido ante la injusticia. Me rebelo ante la injusticia, no hay posibilidad de que me quede quieto ante la injusticia. Y después, más cerca en el tiempo, fíjense todo esto después lo van a tener, así que no se preocupen demasiado, digamos, ¿no? Fíjense en esto, este es el 25 de mayo del 2003, un discurso, ¿no? Era la primera vez que lo decía en público, pero se comentan, como ya a esta altura están los mitos urbanos alrededor de Néstor, que a principios del 2003, cuando se define que él iba a ser el candidato del espacio que en aquel momento estaba intentando generar Eduardo Duhalde, se juntan los intendentes de la provincia de Buenos Aires en Florencio Varela. Uno de ellos se llama Julio Pereira, hoy es legislador provincial, es un lugar donde nunca, desde el 2003 en adelante, perdimos una elección. Nunca, nunca. Y que en las peores circunstancias, 2009 por ejemplo, ganábamos por paliza. Y hasta el 2017 ganamos por paliza. Y Néstor se junta con los intendentes y le dice algo bastante parecido a lo que va a decir acá. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, sino por el contrario, de lo que se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia de un país. O sea, el triunfo electoral es una cosa, la batalla cultural es otra, y las dos cosas se tienen que dar. Cuando le hace ese planteo, dice que Julio Pereira, que estaba al lado, toma la palabra y dice, bueno, sí, Néstor, pero primero ganemos las elecciones. Dice, ¿qué le dijo? No. Pero digo, me parece que es interesante como para que nosotros miremos esto. El triunfo electoral es importante, no agota los objetivos de la organización política. Esto lo decimos principalmente, hoy casi no se utiliza el término, pero hasta el finales del 80 se usaba mucho la idea de la maquinaria electoral. ¿Se acuerdan? Digamos, ¿no? A los que tienen algún tiempito y leían la revista Unidos y ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Se encontraba la idea de la maquinaria electoral. Una organización política era una organización capaz de juntar votos, de poner fiscales, de garantizar el proceso electoral, de movilizar para acciones partidarias, digamos, ¿no? Entonces, esa era la maquinaria electoral. Néstor dice 10 puntos con ganemos las elecciones. Pero miren que hay otros objetivos. Y vamos a hablar de eso. Y Cristina le pone a todo esto un monio. Este discurso es del 2016. No es del tiempo de Cristina presidenta, digamos. Cuando hablo de política no hablo de que alguien tenga que firmar una ficha de afiliación a un partido. Estoy hablando de otra cosa. La política es algo superior a un partido político. Es esencialmente la vocación de involucrarse personalmente con su vida, con su práctica en la construcción de una sociedad mejor. Porque evidentemente el mundo en el que estamos no nos conforma. Nadie que esté conforme con el mundo que lo rodea, que piensa que todo está bien y que no hay nada que cambiar, tiene lugar en la política. En la política están los que piensan que hay cosas que cambiar. No quiere decir que pensemos que está todo mal, sino que todavía hay cosas que hay que cambiar, trabajar, profundizar y democratizar sobre todo. Muy vinculado al pensamiento de lo que antes decíamos de ese sentimiento de rebeldía ante la injusticia, ¿no? Es decir, cualquier situación que necesita ser transformada nos lleva naturalmente a la política. Si uno busca esto y lo trata de poner en un cuadrito, uno puede encontrarse ya una primera base a la hora de hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de organización política. Hablamos que había un grupo de personas que tenían algo en común, que se daban cuenta de que tenían algo en común, que decidían trabajar juntos y que se ponían en acción.
Pero la política le da a esa organización un sentido de trascendencia, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, la lógica de la construcción política y la lucha por el poder, le pone objetivos electorales, pero también le indica batallas culturales que debemos enfrentar, le pone una clara orientación de lucha contra la injusticia y lo que planteaba Cristina al final, un inconformismo permanente. No significa que esté todo mal, pero en la medida que haya cosas que cambiar, ahí está la política. Ahí está la política. Me parece que si uno agarrara hasta este punto, y sugiero esta tarea para el hogar, para cada uno de nuestros espacios, digamos, ¿no? Para los que participan en un lugar, en el otro, después vamos a hablar de todos esos espacios. Y uno agarra esto y dice, bueno, a ver, ¿cómo evalúo a mi organización o cómo evaluamos a nuestra organización en función de estos objetivos? ¿En cuánto estamos contribuyendo a este fin último? ¿En cuánto estamos asumiendo que el conflicto es inherente a la política y por lo tanto nuestra organización lucha cotidianamente por el poder? Lucha cotidianamente por el poder. ¿En cuánto estamos contribuyendo allá hoy ir pensando la arquitectura y la organización electoral que nos permite dar en mejores condiciones la batalla electoral del año que viene? ¿Cuáles son las batallas que estamos dando en términos culturales y a qué otra batalla por ahí todavía no le estamos dando del todo pelota? ¿Cómo viene nuestro sentido, nuestros sentimientos ante la injusticia? ¿Estamos hablando con la injusticia? ¿Nos estamos dejando interpelar por las injusticias que aparecen en nuestros lugares? ¿O estamos mirando para otro lado? ¿Qué nivel de conformismo tenemos? ¿Estamos con una idea de no transformar nada? ¿O cada vez que aparece una necesidad en la gente, algo por cambiar, ahí estamos nosotros tratando de ser interpelados por esa nueva realidad? Ahí vamos a hablar, pregunta, ¿dónde aparece la empatía y la solidaridad? Miren, acá ya aparece. La empatía es traducido en otros términos lo que nos proponía el Che, era sentir como propia la injusticia ajena. Eso es empatía. Eso es sentir con el otro, ¿no? Así que por lo tanto está muy presente. Respecto a la solidaridad, ahora vamos a hablar, porque yo creo que una de las claves de la organización política en estos tiempos, y más este contexto en el que nos toca vivir nosotros, es la capacidad de contener, de garantizar que la gente que participa de esa organización, las personas que participan de esa organización, se sientan queridas, apreciadas, tenidas en cuenta, contenidas, que no nos da lo mismo, que no son un número, ¿no? Digo, ahí hay una clave de todo eso, y va, obviamente que es un poquito más micro que el planteo de solidaridad en sentido más amplio que plantearon muchísimas corrientes teóricas, entre ellas el justicialismo, pero hay que decir la verdad, es un valor que viene de tradiciones de izquierda muy anteriores al justicialismo, digamos, ¿no? En el sentido positivo de todo esto, ¿no? Entonces yo me parece que ahora vamos a hablar dentro de un ratito sobre eso. Pero me permito avanzar. Y vamos a meternos en algunas cosas concretas. Bueno, ¿cómo construir nuestra organización política? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Perón planteaba 4 cosas sencillas. Decía, la organización tiene que ser simple, la organización tiene que ser objetiva, tiene que tener estabilidad orgánica, pero también tiene que ser perfectible. ¿Qué significa simple? Que todo el mundo la pueda entender. Que todo el mundo, cuando participe de esa organización, entienda cómo esa organización está, valga la redundancia, organizada. Cuando es rebuscada, cuando no se termina de entender lo que queremos, los roles, los objetivos,
empezamos a tener problemas. Simpleza en la organización. Segundo, lo que pedía también Perón era objetividad, digamos, ¿no? Principalmente en la fijación de los objetivos. Hasta tal punto que Perón ponía hacía una comparación y hablaba del sofá-cama. Y decía, hay organizaciones que son como el sofá-cama, que al fin y al cabo son incómodos para sofá, incómodos para cama, decía, digamos, ¿no? Entonces, como que queremos que algo sirva para dos cosas, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué pedirle a la organización cosas que la organización no está preparada para poder responder? Entonces le empiezo a pedir más objetivos, le empiezo a pedir más cosas de las que efectivamente puedo dar. Entonces ahí hay un elemento clave, ¿no? Yo lo que les propongo es que también vayamos pensando nosotros en los ámbitos donde participamos. Y dice, bueno, a ver, ¿qué significa la simpleza en el lugar donde participo? ¿Qué significa esta objetividad? Hablaba también de la estabilidad orgánica, o sea que puede haber una forma de organización que sea estable, que no la estemos cambiando todos los días. Que uno sepa durante un tiempo quiénes son los que están a cargo, cuáles son los objetivos, cuáles son las acciones. Obviamente que puede haber aspectos novedosos de la realidad política que obliguen a cambiar, pero uno responde con algún nivel de estabilidad en la organización. Pero dice también que sea perfectible, que al mismo tiempo esa estabilidad no vaya en contra de la necesidad de estar permanentemente interpelados por la realidad cambiante. En la medida que la estabilidad orgánica se imponga sobre la perfectibilidad, bueno, la palabra que deviene de eso es algo que se ha usado mucho, nos burocratizamos, ¿no? Nos burocratizamos. Es decir, la actividad se burocratiza, hace lo mismo, repite métodos, a las realidades distintas le responde con los mismos esquemas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos burocratizamos y estamos más cerca de lo que en algún momento plantearon las compañeras, de que hay personas o núcleos dirigentes dentro de esa organización que se terminan adueñando o queriendo que nada cambie con la idea de permanecer, ¿no? Entonces necesitamos estabilidad orgánica, sí, para que haya normas, reglas, roles, aspectos fundamentales en toda organización política, pero en permanente ida y vuelta con la realidad que nos rodea, para tratar de tener capacidad de respuesta ante esa realidad. Y acá aparece el tema de la amplitud y del sectarismo. Cuando arrancamos y hablábamos de la experiencia, Juan Carlos y algunos más decían que bueno, se habían arrimado en un determinado momento a esta organización y que bueno, habían encontrado un lugar donde participar y que Agustín, me acuerdo que esa reunión que había dicho que tenemos que encontrar una organización de puertas abiertas tanto para la entrada como para los que se fueran. Me acuerdo que en algún momento Agustín hablaba de una organización porosa, es decir, una organización que pueda tener un ida y vuelta permanente. Albertito, que está ahí atrás, digamos, ¿no? Le agregaba a eso, che, bueno, está 10 puntos la organización porosa, pero no tanto, digamos, ¿no? Que en ese juego de los que entran y de los que salen, siempre el diferencial sea positivo, digamos, ¿no? Porque si no estamos cambiando el equipo todos los días, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que se ha ido logrando todo eso, pero fíjense el desafío que en aquel momento, y estamos hablando porque a veces uno, cuando Perón plantea conducción política, estaba gobernando, tenía un verbo infernal. Y sin embargo planteaba, tenemos que hacer dos trabajos. Uno, no perder lo que ya tenemos. Y segundo, tratar de captar lo que no tenemos. Hay que persuadir a los que están equivocados y toman la política como un fin y no como un medio, y hay que traerlos a nuestras agrupaciones.
si son idealistas y hombres de bien, serán bienvenidos y reforzarán nuestra propia organización. Pone a la organización siempre mirando hacia afuera, no mirando exclusivamente puertas adentro. 10 puntos en lo que estamos. No sé, está muy consolidado el grupo de trabajo en el Club Churrasco, digamos, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero quiero más. No está saliendo, ahí lo veo al flaco Argüello, consiguieron renovar las autoridades de la vecinal, consiguieron que un montón de gente más se sume, afiliaron un montón de gente, 10 puntos, ¿no? Ahora quiero más. Y voy a ir a buscar más. Ahora, para ir a buscar ese más, tengo que evitar lo segundo que me aparece. Que Perón, en realidad, cuando lo plantea como un problema para el conductor, un problema para el líder, que es el comportamiento sectario. Dice, es el primer enemigo de la conducción, porque la conducción es de sentido universalista, es amplia, y donde hay sectarismo se muere porque la conducción no tiene suficiente oxígeno para poder vivir.